Un saludo nuevamente para todas. Eh, Resulta que hay dos cositas muy importantes. La primera, que es la confirmación de la asistencia en Q10, ¿sí? Resulta que pues los administrativos y los directivos ahorita no tienen otra manera de verificar, ¿sí? Porque antes era con la carpeta, ¿recuerdan? Carpetica, firmita y listo. Ahorita no hay manera de verificar la asistencia, entonces pues ellos están muy pendientes para saber quién asiste, quién no asiste, quién se retira, quién no se retira. Y por eso pues les agradecemos mucho, ¿sí? Que por favor nos registren la asistencia en Q10. Con eso, aunque pues yo hago grabaciones de las videoconferencias y yo sé que ustedes asisten y en mis notas yo tengo que ustedes asisten, ¿sí? Pero para el registro allá, entonces de pronto les pueden generar inasistencia. Entonces, por eso es bueno que siempre, ya sea al iniciar o al finalizar la tutoría, en Q10 lo registren. Bueno, eso uno. Y lo segundo, resulta que nos llegó una circular, ¿sí? Pues de todas maneras estamos todavía atentos a cualquier información. Que el último parcial lo vamos a hacer por la plataforma Uniremington, ¿sí? Es decir, por la plataforma Moodle. Entonces, siendo así, y yo me puse a pensar, y como ya nos queda solo una semana, y no quiero pues atarearlas a ustedes con eso, ¿sí? Entonces vamos a dejar ese trabajo, ese como parte de un taller, ¿sí? Ya no hay sustentación, sino simplemente va a haber un parcial escrito, muy similar a los anteriores. ¿Y qué entra en el parcial? Solamente va a entrar lo que veamos hoy. ¿Listos? No les quiero, porque si por ejemplo yo les hago un parcial de todo lo que hemos visto, pues no nos va a alcanzar 2 horas. Y para ese estrés y esas cosas, pues no. ¿Qué vamos a ver hoy? Entonces ahorita les digo, medidas, de una vez les digo, media ponderación, ¿sí? Media ponderada y medidas de dispersión. Ahí prácticamente acabamos el contenido de la asignatura. Sin embargo, para no desestimar el trabajo que ustedes hicieron de sus encuestas, me las van a anexar al taller, ¿listo? Al último taller, para que aprendamos a cómo se desarrolla una encuesta. ¿Listos? Porque pues eso es lo que yo sustenté. Tengo 2 asignaturas donde les pedía como una exposición, ¿sí? Y eso valiera en el parcial. Pero entonces me dijeron que tocaba utilizar la plataforma Moodle. Entonces, la verdad, pues no sé cómo hacer para que habilitar plataforma con ellos para que quede el registro. Entonces, para evitar ese tipo de inconvenientes y pues para, ¿sí? La idea es que se presente el parcial normal, ¿sí? Un parcial muy sencillo, vuelvo y le repito. Eh, el último taller lo pueden presentar de a dos, ¿sí? Como estaban, se habían organizado de a dos para sus actividades, para sus trabajos, para sus cosas, entonces no hay problema. Dudas, inquietudes, preguntas, algo que no hayan entendido, o todo bien. ¿Sí me están escuchando o se fue la señal? Porque a veces uno queda perdido ahí. Sí, profe, lo estamos escuchando. Ajá, bueno, gracias. Pensé que me había quedado solito. Es que a veces se va. No, profe, sí, señor. Listo, Daniela, muchas. Bueno, entonces, dudas, preguntas, nada, ¿no? Bueno, eh, vamos a ver media ponderada y medidas de dispersión. A ver, vamos a tratar de empalmar un poco las cosas. ¿En qué consisten esas medidas de tendencia central? ¿Quién me quiere decir? ¿O cuáles son? Son la media, la moda y la mediana. Y la mediana, ¿sí? La media aritmética, hoy vamos a ver una media ponderada que se relaciona más con los datos agrupados. Bueno, muy bien. Gracias, Daniela. Ahora, ¿cuáles son las medidas de localización o posición? Percentiles, cuartiles y deciles. Muy bien, Marlene, muchas gracias. Percentiles, cuartiles y deciles. Correcto. Percentiles, deciles y cuartiles. Muy bien. Y nos faltan las últimas medidas de dispersión. ¿Cuáles serán esas? ¿Sí las han escuchado? Rango, varianza,
y no sé si estoy mal. Sí, Marlene, muy bien. Rango, varianza ahí, te falta una. Rango, varianza. Y me falta una, pero no me acuerdo. Desviación estándar. Esa, desviación estándar. Desviación estándar y desviación Desviación estándar. Desviación estándar. Eso, correcto, muy bien. Pues estoy muy contento, digamos, con ustedes, son muy Estamos juiciosas. volando. Cuéntame, Daniela. Que estamos volando, profe. Sí, sí, pues, o sea, ha rendido la temática con ustedes, han estado muy juiciositas. Esta semana les voy a enviar un tutorial de Excel, ¿sí? Es bueno que ustedes aprendan, no solamente lo utilizan para estadísticas, sino lo utilizan para muchas otras cosas. Un tutorial pequeño con unos trucos para Excel, para que podamos también ver algunas cositas de estadística, ¿sí? Por ejemplo, ordenar datos, bueno, copiar y pegar columnas, esas cositas. Bueno, entonces, vamos ahí en las medidas de dispersión. ¿Alguien me quiere decir para qué son esas medidas de dispersión? ¿Qué creen ustedes que sea eso? ¿O para ustedes qué es disperso? Algo que está desorganizado o que no está agrupado. Bueno, muy bien, agrupado, sí, está como desagrupado. Muy bien. Cuando uno llega y dice, uy, mi mente está dispersa o, ¿sí? La atención dispersa más que todo, ¿se refiere como a qué? Está como por allá Como a volando. distancia. Está de galaxia en galaxia por allá. Entonces, resulta que cuando nosotros tenemos datos, ¿sí? Entonces, van a existir unos que están muy distantes entre sí. Pero nosotros tenemos dos maneras de calcularlos. La primera, que es el rango, que va a ser entre el dato mayor y el dato menor, ¿sí? Y la segunda, que es respecto al promedio de los datos, ¿sí? Que es la que más se utiliza, El dato menor. ¿sí? Entonces, nuevamente, para que nos quede claro, aunque ahorita ya les voy a colocar una imagen y, ¿sí? La primera, el rango. ¿Cómo hago yo para saber qué tan dispersos están los datos? Entonces simplemente cojo el más grande y le resto el más pequeño y ahí tenemos un rango. Entonces hay una dispersión en esos datos. Pero las más que se utilizan son las varianza y la desviación estándar o típica, que esas ya se sacan, ¿sí? Se sacan o se hallan o se determinan de acuerdo al promedio de los datos. Ya no va a ser al menor o al mayor, sino al promedio. Entonces, por consiguiente, primero deben sacarse las medidas de tendencia central y luego las medidas de dispersión. Entonces, sería muy importante. Termino de hacer la explicación, descansamos unas 20 minuticos, media hora mientras se graba el video, mientras lo suba a YouTube y todas estas cosas. Y me exponen, por favor, de todas maneras lo que tenían para hoy. Una Marta, sugerencia, cuéntame. pues pienso yo, ¿no? Que sigamos la clase y más bien pues salimos un poquito. No, por eso, es que yo había dicho, esta se está terminando a las 11, por ahí a las 11:15 hasta máximo las 12, ¿sí? No, no citarlas a las 12, sino a las 11:15. O sea, lo que se demore grabando la videoconferencia, lo que se demore el computador, porque siempre queda pesadita, queda como de 35 minutos. Entonces, se demorará por ahí 15, 20 minutos y de una vez les envío el enlace. Eso fue lo que les dije yo al principio, que más bien hacemos las dos prácticamente seguidas, ¿sí? Para no ponerles a las 12 y esas cosas. ¿Alguien más iba a hablar? Natalia creo que iba a decir algo. Sí, profe, entonces nos vas a explicar ahorita ejercicios o ejemplos. Sí, claro, ya les explico, estoy en la parte teórica, ¿sí? Sí, señor, listo. Bueno, les estaba diciendo, entonces ahorita yo les voy a explicar esto, es que esto es muy fácil, realmente esto es muy sencillo, no, o sea, a mí no me gusta enredarlas a ustedes con esas fórmulas matemáticas, porque es que realmente no lo necesitan, ¿sí? ¿Cuándo se necesita eso? Cuando ustedes necesitan hacer un estudio estadístico objetivo con una cuestión de análisis de dispersión, por ejemplo,
En un trabajo de investigación científico, ahí sí ya empezamos a ver correlaciones múltiples, análisis de Fourier, transformadas de Laplace, bueno, cosas ya matemática que tendríamos que saber muy bien el cálculo, ¿sí? Y ustedes ya vieron matemáticas 1, 2 y 3. Entonces, podrían hacerlo, pero pues se nos vuelve riguroso, sería una clase bastante numérica, ¿sí? Entonces, la idea es como hacerla práctica, hacerla aplicada, y eso era lo que yo hablaba aquel días en una reunión que tuvimos, ¿sí? No solamente estadística, sino otras áreas ahí de matemáticas. Bueno, entonces, en la segunda videoconferencia, me van a exponer de todas maneras lo que habíamos quedado, cómo les fue con las encuestas, para tener parte de esa nota en el taller, ¿sí? En el último taller. Recuerden que este taller último es el 30% del seguimiento, ¿sí? O sea, de todo el 100% del semestre está el 30%. Entonces, incluiría ese taller, sí, un taller pequeño de lo de hoy, más la encuesta. Pero quiero saber si ustedes prepararon la encuesta o no. O sea, si la trabajaron, porque recibí solamente 2 encuestas por ahí. Profe, pues hemos estado trabajando al taller, por ejemplo, en mi caso, al taller que teníamos atrasado, porque como se supone que la encuesta es para exponerla completa en el día del parcial, pues no, la verdad no, la encuesta como tal no la tenemos lista. Ya, porque la idea era, ¿sí? Lo que yo les había dicho era que hoy salíamos de la encuesta, que ustedes la expusieran y que miráramos los, ¿sí? Aunque ya la expusieron varios, ¿no? Serían los que faltan. Varias, perdón. ¿Para qué? Para que esta semana se hicieran las encuestas, pero como ya no se va a hacer el proyecto, entonces pues no hay necesidad. Sin embargo, sí necesito mirar, porque es que aquí tengo la nota de 4 que expusieron la semana antepasada, ¿sí? Entonces la idea es que las demás me muestren qué hicieron de encuesta, que eso era para hace 15 días. Bueno, sigamos entonces acá. Vamos a calcular el rango y entonces vamos a ver qué programa utilizamos. Excel. No. Utilicemos este. Bueno, entonces vamos acá. Listos. Bueno, vamos a copiar el siguiente problema para que ustedes lo van haciendo ahí. Esto es cálculo, tranquilas, no, eso no. Cálculo integrales ahí, eso no tiene nada. Bueno, entonces, las calificaciones de 2 estudiantes se registran a continuación, ¿sí? Las calificaciones de 2 estudiantes se registran a continuación. Por favor, ¿están viendo la calculadora? ¿Alguien que me confirme? Sí, profe. Listo, muchas gracias. Entonces, vamos a imaginar Camila, ¿sí? Sí, señor. Listo, gracias. Camila, bueno, pongamos estas notas. 89, 97, 88, 95, 62 y 99. ¿Sí? Esas son las notas de Camila. ¿Cuántas van ahí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Y ahora vamos a poner las notas de Alejandro. Muy largo ese nombre. Luis. Entonces, las notas de Luis son las siguientes. 88, 88, 87, 89, 91. ¿Listos? Esas son las notas de esos muchachos, de 2 estudiantes. Vamos a imaginar que son los mejores. Entonces, se dice lo siguiente, que el comité de becas, ¿sí?, de la institución educativa ha decidido adjudicarle una beca o una sola beca, ¿sí?, a las dos mejores promedios. Entonces, según ustedes, ¿cuál de esos dos merecería la beca? Entonces, a ver, háganlo a ver y las escucho.
1, 2, 3, 4, 5. Oiga, sí, tienen razón. Perdón que Luis tiene 5 y Una Camila nota tiene... menos. Ya te iba Sí, a sí, escribir sí, que sí, Luis sí, tiene sí. una nota menos. Gracias. Eh, pongámosle ahí 1,87. Ahora sí, muchas gracias. No me había dado cuenta. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuánto me da? En ese orden de ideas, Profe, se la podría dar a cualquiera porque me da lo mismo. No, Sí, o da sea, lo tenemos que mismo, escoger una sí. sola. da lo mismo, o sea, tienen el mismo promedio, por así decirlo. Mismo promedio. Recuerden la pregunta. ¿Qué les pregunté? ¿Quién es el más opcionado para la Eso, beca? eso. Entonces, ustedes, según su consentimiento, su decisión, digámoslo así, su opinión, bueno, ¿cuál? ¿Camila o Luis? Pues Luis, yo escogería a Luis. Para mí Es también, que Luis. Camila tiene una nota de 62 y eso pues le baja bastante. Muy bien. Entonces, Luis. ¿Y quién dice Camila? Bueno, entonces, resulta que si nosotros sumamos eso, ¿sí? Si nosotros sumamos esas notas y las dividimos por 6, nos va a dar lo mismo, ¿sí? ¿Cuánto nos da? Nos da 88,3 periódico, ¿no? 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Entonces, no permitiría el promedio, ¿sí? Definir quién de los dos gana. Pero entonces hacemos lo siguiente. ¿Sí me están viendo? Sí. ¿Me están escuchando? Escuchando sí, pero viendo no, profe. Ya, ok. ¿Pero están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Ah, bueno, listo. Muchas gracias. Sí, es que lo que pasa es que aquí el computador se me está como bloqueando de tanta cosa, creo que ya tengo muchas cosas acá en este programa, entonces por eso es. Listos. Vamos a calcular el rango de Camila. ¿Sí? Entonces el rango de Camila es muy fácil, ¿sí? Eso ya lo habíamos hecho. Es coger la nota más alta, 99, menos la nota más alta, más bajita, perdón, 62. ¿Sí? ¿Y eso cuánto nos da? 99 menos 62. Eso nos da 37. ¿Listos? Entonces, eso nos da 37. Y ahora, entonces, el de Camila sería 37. ¿Y el de Luis cuánto será? Luis sería la nota más alta, que sería ¿cuánto? 91 menos 87. Entonces, 91 menos 87. 4. 4. Y entonces simplemente es igual a 4. Este criterio se utiliza en las instituciones educativas para elegir quién se gana la beca. Y aquí se gana la beca el que tenga el rango menor. ¿Sí? O sea que aquí gana Luis la beca. ¿Listos? Porque aquí está, digamos, como mostrando una constancia. ¿Sí? Las notas se han mantenido, si ustedes las miran, 88, perdón, 88, 87, 88, ¿sí? Y como ustedes miraron ahorita, creo que fue Viviana la que se dio cuenta, o no sé quién fue, no sé si, creo que fue Erika, que me dijo que, pero profe, acá hay un 62, entonces, listo, aquí casi saca 100, pero de todas maneras se descuidó, ¿sí? Entonces, esto es el rango, y es muy sencillo de hallar, ¿listos? Simplemente el dato mayor menos el dato menor, así de fácil. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Sí estuvieron de acuerdo con quién ganaba la beca? Sí, señor. Listos, entonces muy fácil. Ahora sí, vamos a
a esto. Entonces, ¿están viendo la de PowerPoint? Profe. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a una repasadita a lo que yo estaba tratando de hacer hoy, datos no agrupados, datos agrupados. Y aquí podemos hallar medidas de localización, medidas de tendencia central y lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Medidas de dispersión, rango, varianza, desviación estándar. Profe, Rango. qué pena, Daniela, que le acepte, por favor, el ingreso. No, ya estoy aquí. Ya, Erika, gracias. Ya llegó y no nos dimos cuenta. Bueno, listo, muchas gracias. El mensaje fue muy tarde. Sí. Yo no sé, bueno, ¿qué era lo que me perdí? Ya, eran los datos no agrupados. Ahora los datos agrupados. ¿Listo? Los datos agrupados, si ustedes se dan cuenta, es exactamente lo mismo. Esto es bueno que ustedes lo sepan. Pero ¿qué cambia? Nos cambia las fórmulas. ¿Listos? En los datos agrupados vamos a tener esto es lo que vamos a hacer hoy. ¿Listos? La mediana, la varianza y la desviación típica. Pero en los datos no agrupados, media aritmética, ¿se acuerdan? La sumatoria de los primeros números sobre n, ¿sí? La mediana era el dato central, tocaba organizarlos de menor a mayor, y la moda, el dato que más se repite. El rango, la varianza y la desviación estándar es lo que vamos a ver en el siguiente ejemplo. ¿Listos? Entonces, vamos a calcular primero que todo la media ponderada. Algo importante, esta media ponderada es como la media aritmética de los datos agrupados. ¿Listos? Es como el intermedio entre esas dos. Entonces, ¿a qué se refiere eso de media ponderada? Porque no siempre que yo tenga un conjunto de datos es sumar y dividir por el número de ellos. Aquí con este ejemplo se van a dar cuenta que eso no sucede. Entonces, vamos acá. El dueño de un restaurante hace diferentes pedidos de carne mensualmente. A continuación se presentan los pedidos durante el mes de marzo. ¿Listos? Entonces, ¿qué podemos dar cuenta? Entonces, por favor, revisen estos datos y qué pueden observar ahí. El día 3, cantidad 35, precio por libra 7.500. En marzo 10, 24 libras 8.700. 32 libras 7.300. El marzo 27 solamente compró 12 libras y valió ¿cuánto? 8.950. Entonces, ¿qué nos estamos dando cuenta ahí? Que a mayor valor, más económica la libra. ¿A mayor valor? Es más económica la libra. ¿A mayor qué? Mayor cantidad. Eso, muy bien. Y eso suele suceder, ¿no? Cuando uno compra más cantidad, pues lógicamente uno pide una oferta, ¿no? Uno pide una rebaja. Entonces, eso es Pues, profe, cuéntame. qué pena, pero igual ahí está diciendo que 35 libras costó 7.500 y 32, 7.300, así que no sería la cantidad de libras. Sí, claro, porque pidió menos. Sí, pidió menos y le costó más económico que la ¿Será? anterior. Y entonces, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Qué opinan? ¿O es que ese día de pronto había promoción, no? Es que de por sí los precios siempre varían. Bueno, entonces, muy bien, lo acabo de decir. Resulta que esto no es un comportamiento lineal. Bueno, pero no me voy a meter tanto en matemáticas, pero a ver, un comportamiento lineal es cuando, por ejemplo, yo vendo una camisa, ¿sí? Y me quedan 5.000 pesos. 2 camisas, 10.000. 3 camisas, 15.000. Y así sucesivamente. Cada camisa que yo venda, me voy a ganar 5.000. Entonces es un comportamiento lineal, ¿sí? ¿Y cuándo deja de ser lineal? Cuando ese día, por ejemplo, yo saco una promoción, que si yo vendo 5 camisas al mismo cliente, la sexta se la regalo. Entonces ya la ganancia no va a ser igual. Entonces, esto es relativo y por eso se halla la media ponderada. ¿Por qué? Porque podríamos estar asegurando, o no más bien asegurando, perdón, afirmando de que a mayor cantidad de libras el precio se reduce, pero empezamos a mirar uno por uno y no se reduce en proporción. ¿Sí? ¿Qué significa proporción? Que sea algo lineal, que por cada libra rebaja
por cantidad de libra va a rebajar directamente al precio. Eso no ocurre. ¿Listos? Entonces, miremos qué es lo que nos preguntan. Entonces dice, en la tabla se aprecia que el precio de la libra de carne varía según la fecha y la cantidad que se compre. Entonces, no solamente es la cantidad, sino la fecha, ¿sí? Pueda que ese día, vuelvo y repito, hubo una promoción. Entonces, vamos a calcular la media. Estas diapositivas, tranquilas, yo se las paso. ¿Y cómo se calcula esta media ponderada? La sumatoria de WI por X sub I sobre la sumatoria de WI. Entonces, donde X es el valor de cada I y W sub I es el peso o factor de ponderación del dato I. Bueno, listos. Entonces, esperen, les muestro como con matemáticas para que entendamos mejor. Pónganle cuidado. Tenemos esta tablita. ¿Sí? Esta es la tablita que nos dieron para desarrollar. La cantidad de libras y los precios. ¿Cómo hallamos la media ponderada? Miren que se nota igual que la media aritmética. Sumatoria de W sub I por X sub I. Es decir, multiplicar este W sub I cada uno por X sub I. 35, ¿sí? Por 7.500, 24 por 8.700, 32 por 8.000, ¿qué? Por 7.300. Y esas multiplicaciones las vamos haciendo con sumas. ¿Listos? Porque este símbolo que nosotros tenemos acá, eso significa que es una sumatoria, que vamos a sumar cada producto. Este por este, más este por este, más este por este. ¿Claro? Y luego dividimos sobre W sub I. ¿Quién es W sub I? La primera columna. 35 más 24 más 32 más 20 y más 2. ¿Sí? Desarrollamos esas multiplicaciones y esas sumas. Yo les recomiendo que hagan primero las multiplicaciones siempre y van colocando el resultado. ¿Sí? O en algunas calculadoras pues ya lo pueden hacer. ¿Sí? Directamente. Pero si tienen de esa calculadora pequeñita, entonces es mejor que hagan paso por paso. Y aquí, simplemente, así se puede concluir que en promedio cada libra de carne valió 8.043 pesos. ¿Sí? Por decir algo, el señor de la fama, el señor el carnicero, dijo, bueno, pero yo necesito saber en fin de cuentas, ¿sí? A cómo me salió cada libra. Entonces, ese va a ser el precio, 8.043,089 pesos. Entonces, ¿cómo se calcula la media ponderada? Vuelvo y repito, multiplicando dato por dato en el mismo reglón, ¿sí? O en la misma fila, más dato por dato, más dato por dato, ¿cierto? Se hace toda esa sumatoria dividido por W sub I, es decir, la primera columna. La suma, 35 más 24 más 32 más 20 más 2. Por favor, ¿cómo se llama eso entonces? ¿La media qué? Ponderada. La media ponderada, muy bien. Entonces, vamos a leer lo que dice acá. En el ejemplo, el dueño del restaurante se tiene que el precio de la carne cambió de 7.300 a 8.950, ¿sí? Ya que a su vez las libras que compró cambiaron de 12 a 35. Por tanto, se puede observar que el precio no se mantuvo constante. Y era lo que yo les decía, si el precio se mantiene constante, si por ejemplo siempre que compre una libra más va descontando, sería algo lineal. Pero aquí no, si yo graficara eso es una curva. Así, para calcular el promedio se debe utilizar la fórmula de la media ponderada. ¿Listos? Entonces, ¿cuál será la diferencia de la media ponderada con la media aritmética? ¿Quién me lo quiere decir? ¿Cuál será la diferencia? Bueno, la diferencia es muy sencilla. Que la media aritmética, ese sí es un comportamiento lineal. Es decir, yo puedo sumar todos los datos y dividir por ellos. Si hacemos, por ejemplo, el promedio de la edad, ¿sí? En un grupo cualquiera, simplemente sumamos el número de años que cada uno tenga
y dividimos, ¿cierto?, por el número de ellos. Entonces, esa media se puede hallar gracias a que siempre permanece constante esa división. Mientras la media ponderada, ya ustedes se dieron cuenta que hay dos factores acá que no me permite que simplemente sumarlos, porque yo podría llegar y decir, pues hagamos el precio de la libra, ¿sí? Sumemos esto y dividimos por el número de ellos. Pero resulta que no, porque hay una relación en la cantidad de libras. ¿Listos? Ahí prácticamente es la explicación. ¿Dudas de media ponderada? ¿No? Hasta el momento sencillo. Y yo les voy a subir una imagen también con más ejemplos, ¿sí? Todos son así, muy similares. Y el del parcial también es algo así muy, muy sencillo. Yo les cambio, como ustedes se dieron cuenta, si les cambio es algo muy, muy sencillo. Profe, Cuéntame. el parcial, bueno, yo entendí, pero el parcial es igual a lo que estamos viendo, lo que estás explicando usted. Eso, hoy no más. Aunque, pues, digámoslo así, listo. que eso es como cosa de nosotros, ¿no? Que pues no es que Sí, me señor. esté echando al agua ni nada, pero pues a nosotros nos dicen que hagamos el parcial final siempre de todo lo que se vio en la asignatura, ¿sí? Pero Ajá. entonces, pues en estadística, teniendo en cuenta, o en materias así como matemática, es tanto contenido. Entonces ya, pues les había dicho, pues que no me parece, que más bien expliquemos lo último, porque pues, lo otro ya lo evaluamos, ¿sí? No es por ir en contra de las directrices de la universidad, pero hay materias que son proyectos, ¿sí? Y que al finalizar se tiene que evidenciar todo. Acá no, porque aquí hay temas que son muy extensos y no se necesita tampoco poderlos evaluar todos. Bueno, entonces, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría desviación estándar y varianza. ¿Listos? Vamos ahorita a hacer un ejemplo con esto en la próxima videoconferencia y les dejo unos 20 minuticos para que simplemente me muestren sobre qué hicieron la encuesta, ¿sí? Y cómo la formularon y listo. ¿Sí? Tampoco no vamos a hacer tanto sobre eso. ¿Listos? Listo, sí, señor. Queda un Entonces, minuto restante, mire. faltan 10 para las 11. Yo creo que a las 11:15 ya les estoy enviando el link. Lo que se demore convirtiendo el video y subiéndolo a YouTube. ¿Listos? Sí, señor. Bueno, Señor. bueno, entonces nos vemos ahí. 20 ¿Volvemos a conectar, profe? Sí, sí, por favor, a las 11:15, por ahí estamos conectándonos nuevamente. Entonces, una pausa activa, miren, a ver, 15 minuticos, descansen y pues ya seguimos. Seguir adelantando el almuerzo. Eso, seguir adelantando el almuerzo. A mí también me toca hacer el almuerzo porque... Sí, bueno, entonces nos vemos ahorita, a las 11:15, ¿listos? Ok. Bueno, hasta luego. Listo, profe. Bueno.